La población indígena en México, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional Indigenista y del Consejo Nacional de Población, es de 12.707.000 personas, que 163 representan el 10.5% de la población total de México. Cerca del 80% de la población indígena se concentra en 8 entidades: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Yucatán, Campeche, Veracruz y San Luis Potosí. En la legislación constitucional en materia de política indígena que aborda nuestra Carta Magna, pretende que el Estado mexicano promueva, garantice, desarrolle y financie políticas públicas que permitan, en primer lugar, el reconocimiento de sus particulares, sociales, económicos, culturales y políticos, como un acercamiento al reconocimiento de su autonomía y formas de autogobierno conforme a sus usos y costumbres. Sin embargo, la legislación en los pueblos y comunidades indígenas sufren constantemente de atropellos a sus derechos humanos y de la falta de garantías constitucionales. Es la población más vulnerada por los abusos de autoridad y por el atropello de sus derechos en general, siendo la discriminación uno de sus males mayores, pues la falta de educación y satisfactores materiales los hace vulnerables a la explotación de su trabajo, lo que los margina más de la sociedad mestiza a la que ellos pertenecen. El gobierno federal es el que tiene el interés al atender con programas de ayuda alimentaria y laboral a las comunidades indígenas. Sin embargo, destina muy poco presupuesto para dichos programas y los vuelve insuficientes para las carencias que los pueblos enfrentan. Otro problema es la explotación de los recursos naturales por empresas transnacionales, que de algún modo se preocupan por aunarles progreso a cambio de dicha explotación. Y aquí, el gobierno, al contrario, facilita las cosas a dichas empresas con reformas a las leyes a fin de que estos negocios transiten sin problema en los territorios indígenas. A manera de ejemplo, tenemos lo sentado por Godoy en el año de 2017 en el reportaje especial de la revista Proceso, al denunciar que en Tikul, una comunidad situada en el estado de Yucatán, el proyecto Vega Solar One, propiedad de la empresa estadounidense SunPower Corporation, construirá el parque fotovoltaico Tikul, de 740 megavatios hora de generación eléctrica. Dicho proyecto supone la destrucción de 640. Casos como los anteriores empiezan a abundar en el territorio nacional, con la secuente alarma para el resto de los pueblos indígenas, quienes ven violentados sus derechos sobre sus territorios ocupados ancestralmente. En el 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México establece que México tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Por lo tanto, representa la cultura mestiza, que representa a la mayoría de la población. Esta se encuentra alimentada por su pasado indígena y sus representantes, es decir, las etnias o restos de ellas que actualmente habitan en el territorio nacional deben ser considerados desde esta perspectiva. Por lo anterior, podemos afirmar que los derechos indígenas son materialmente reprobables, puesto no han logrado coincidir la disposición legal con la realidad que viven nuestros hermanos indígenas. Larga es la lista de explotaciones, humillaciones, necesidades y atropellos que colectiva y personalmente han sufrido los pueblos indígenas. El tema de los derechos humanos de las comunidades indígenas tiene dos vertientes. La primera es el reconocimiento de sus derechos fundamentales, el respeto a los mismos y a la concientización de la sociedad y del Estado respecto al derecho ancestral de dichos pueblos a contar con el reconocimiento de todos a sus usos, costumbres, su cultura, el derecho a su autodeterminación, a disfrutar sus tierras y territorios, a impartir justicia en el marco de sus normas jurídicas propias, a ser consultados cuando una decisión gubernamental o social vaya a tocar sus intereses. Derecho a participar en la vida política en general y a coordinarse para la procuración de justicia con las autoridades civiles. Es decir, por otra parte, es preocupante que frente al respeto a los derechos humanos de las comunidades indígenas, plasmados en el texto constitucional y en algunas legislaciones secundarias, exista violación de los derechos humanos al interior de dichas comunidades, lo que obliga a repensar el tema de sus conductas sociales.
fomentar los valores democráticos de justicia, equidad y de acceso de todos sus miembros a mejores niveles de bienestar material y humano. En la violación de los derechos en los pueblos indígenas existen los derechos civiles y políticos, primera generación, como derechos fundamentales amparados por la Constitución. Debe ponerse de manifiesto que la mejor garantía de los derechos que tienen los indígenas se encuentra en la misma sociedad, más allá de las técnicas como el constitucionalismo que puedan idear para protegerse. Cuentan al final con otra garantía que consigo mismas a la integridad física, derecho a la vida, moral, derecho al honor, derecho exigible y amparable. Directa e inmediatamente permite reconocer en su contenido esencial principio como la dignidad de la persona, lo que a su vez es fundamental del Estado social y derecho. Los derechos económicos, sociales y culturales de segunda generación, situados como derechos humanos, estos exigen una actuación del Estado, muchas veces con compromisos económicos, lo que disuade otorgarle el amparo y garantía constitucional jurisdiccional a causa de desigualdades. Los Estados tienen la obligación con efecto inmediato de utilizar hasta el máximo de los recursos que dispongan para satisfacer prioritariamente esas obligaciones mínimas y proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad, o con los recursos propios del Estado, o mediante la existencia de la cooperación internacional, actos que son olvidados. Por otro lado, contiene normas y principios que han entrado y componen el dominio de las normas, donde cito al investigador Gonzalo Aguilar de la obra Derechos Fundamentales, Derechos Humanos, dice que las normas imperativas de derechos humanos, tales como la norma que prohíbe la tortura, la que impide los tratos y penas inhumanos, la que veda la discriminación racial, la norma que reconoce el acceso amplio a la justicia o la que acepta el principio de igualdad, cierro cita, no obstante, estas normas y principios son violentados. La tercera generación, cito a Gonzalo Aguilar, a los que se denominan los derechos de la solidaridad, tales como el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, los derechos de los consumidores o el derecho a la calidad de vida. Cierro cita. Y una cuarta generación en donde aparecen redefinidos o reinterpretados los derechos relativos a la protección del ecosistema y al patrimonio de la humanidad, a un nuevo estatus jurídico sobre la vida humana, derechos que de igual manera son violentados. Finalmente, los pueblos indígenas, un grupo de personas que son parte de nuestro México, que forman parte de la cultura, costumbres y tradiciones mexicanas, siguen vulnerables, con derechos humanos y fundamentales violentados. El Estado junto con la sociedad deben de reivindicar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos para que los derechos sean más precisos, consagrados, jurídicos y positivados en los pueblos indígenas. Finalmente, los pueblos indígenas, un grupo de personas que son parte de nuestro México, que forman parte de la cultura, costumbres y tradiciones mexicanas, siguen vulnerables, con derechos humanos y fundamentales violentados. El Estado junto con la sociedad deben de reivindicar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, para que los derechos sean más precisos, consagrados, jurídicos y positivados en los pueblos indígenas.